Bueno, muchachos, pues ahora vamos a ver la deducción de las reglas de derivación. Es decir, este proceso que nosotros hemos estado aprendiendo y llevando a cabo, donde derivamos funciones, pues bueno, se encontró que tenía patrones de repetición, es decir, algunas cosas siempre se repetían, no importaba los datos de la función, así que pudieron establecerse reglas para hacer la derivación más sencilla, como veremos a continuación. Comencemos con este ejemplo. F de x es igual a 3. Sabemos que cuando vamos a derivar, tenemos que poner f' de x y el límite cuando h tiende a 0. A la función original le tenemos que agregar h donde hay x y luego restamos esa función original, pero aquí pues no hay x, entonces es 3 menos 3 sobre h. Pues es fácil ver que esto es 0, 3 menos 3 es 0, entre h es 0, y pues no hay h por ningún lado, por lo tanto al aplicar la tendencia de h, pues el resultado de todas formas sigue siendo el valor de la constante que tenemos ahí, que es el 0, el resultado es 0. No importa si el dato tiene un signo negativo, el dato de la función, la constante, procedemos de la misma manera, menos 5 menos 5 sobre h. Esto se volverá menos 5 más 5, eso es 0, entre h es 0. Y pues al aplicar la tendencia de h, pues el resultado seguirá siendo 0. Por lo tanto, muchachos, cuando tengamos una constante como función, el límite de una constante menos otra constante, cuando h tiende a 0, pues será 0. Y podemos establecer una regla, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que si tengo f de x igual a 4, pues su derivada será 0. Si f de x es igual a menos 9, pues su derivada será 0. Y entonces la derivada de una constante es 0. Si f de x es una constante, su derivada es 0. Recordemos que f de x es y también, entonces si y es igual a c, y' o la derivada de y es igual a 0. Entonces tenemos nuestra primera regla de derivación. Cada vez que tengamos una constante solita, es decir, que no se multiplique con una x ni con ninguna otra variable, su derivada será 0. Ahora pensemos en f de x igual a x, o y igual a x. F' de x, límite de x más h menos x, sobre h cuando h tiende a 0. ¿Qué va a suceder? Efectivamente, x menos x es 0. H entre h es 1. ¿Verdad, muchachos? Entonces, límite de 1 cuando h tiende a 0, pues vemos que no hay h. Por lo tanto, el resultado será, pues, 1. Entonces podemos establecer otra regla, la número 2. Si f de x es igual a x, su derivada es igual a 1. Digo, no tiene caso que volvamos a hacer este procedimiento con los límites si cada vez vamos a comprobar que el resultado será 1. Si y es igual a x, y', la derivada de y es igual a 1. Derivada respecto a x de x es igual a 1. Y esa es nuestra segunda regla de derivación. Ahora pensemos en esto. ¿Qué tal que no es x, que nada más es 7 por x? Bueno, pues f', límite cuando h tiende a 0, de 7 por x más h, menos 7x. Recuerden, donde hay x, x más h. Hacemos las operaciones, 7 por x más 7 por h, y se eliminan los términos semejantes. H entre h es 1, muchachos, como veremos a continuación. Y entonces 1 por 7 es 7. Como no hay h para aplicar el 0, pues el resultado es 7. Un ejemplo más, menos 8x.
derivada, límite cuando h tiende a 0. Menos 8 por x más h. Recuerden, donde hay x, x más h. Menos la función. Entonces, aplicamos las operaciones con todos los signos y los términos semejantes se restan. Nos vuelve a quedar menos 8, es decir, nos vuelve a quedar h sobre h. Eso se divide. Entonces nos queda 1, límite cuando h tiende a 0. 1 por menos 8, pues es menos 8. No hay h, por lo tanto el resultado es menos 8. Y esto significa, chicos, que cuando una constante multiplica x, la derivada es la constante. Cuando en una función una constante multiplica x, la derivada de la función es la constante. Y es igual a cx, y es igual a c. Entonces la derivada de x de cx es igual a c. Esta la podríamos establecer como una regla más de derivación, pero está implícita en una regla que veremos a continuación. Entonces miren, pasemos a los exponentes. F de x es igual a x cuadrada. Recordemos, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. X más h al cuadrado. Menos x cuadrada sobre h. Desarrollamos en el numerador. Entonces ahí tenemos el desarrollo antes de menos x cuadrada y luego la eliminación de términos semejantes. Dos términos con h. Entonces es un factor común. Hay que quitarla de esos términos. Límite cuando h tiende a 0. Dejamos la h antes y en el paréntesis 2x más h. Las h se dividen y aplicamos el límite. El resultado, 2x. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. F de x igual a x cúbica. Igual, ¿no? Límite cuando h tiende a 0, x más h al cubo, menos x cúbica. Todo sobre h. Desarrollamos en el numerador, x más h al cubo. Reducimos términos semejantes. Tres términos tendrán h. Factorizamos esa h. Límite cuando h tiende a 0, h, y entonces nos queda 3x cuadrada, 3xh y h cuadrada. Vean que en todos los términos se disminuyó una h. Se dividen, se aplica la tendencia y el resultado será 3x cuadrada. F de x es igual a x cuarta. Un ejemplo más. Derivada. Límite cuando h tiende a 0. X más h a la cuarta menos x cuarta. Límite cuando h tiende a 0. El desarrollo nos tiene que dar 5 términos menos x cuarta. No olviden que para esto pueden remitirse al video de cómo desarrollar un binomio. Eliminamos términos semejantes. Vemos todos estos términos que tienen una h en común. La aplicamos en el siguiente nivel, la factorización. Dividimos las h's. Vean cómo quedó disminuida una h en el numerador porque quedó aquí afuera multiplicando, afuera del signo de agrupación. Aplicamos la tendencia de h a 0 y el resultado es 4x cúbica. Un ejemplo más, f de x igual a x quinta, pues será x más h a la quinta menos x quinta. Aplicamos el desarrollo del binomio, nos quedan 6 términos, ahí van 2, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 6 términos, menos x quinta, todo sobre h. Reducimos términos semejantes. En todos estos términos que quedan hay una h, al menos, entonces vamos a factorizarla. Límite cuando h tiende a 0, la h queda antes del signo de agrupación, del siguiente factor pues, y todas las demás h's disminuyen 1 en su exponente.
Dividimos las h's. Recuerden que ese es el propósito, poder dividir las h's para que al aplicar el límite no sea una indeterminación. Y ahora sí lo hacemos. Entonces el 0 solo está en el numerador, en algunos, y nos queda un solo término. Y ese es el resultado, esa es la derivada. Último ejemplo. F de x igual a x sexta. X más h a la sexta menos x sexta. Todo sobre h. Desarrollamos, nos tienen que dar 7 términos. X sexta, x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x y x a la 0. Por eso queda solo h sexta, ¿no? X a la 0 es 1. Reducimos términos semejantes. En todos estos términos hay h, factorizamos la h. Y entonces, pues disminuye en una unidad en el exponente. Y eso va a permitir que, habiendo h's, después de que estas dos se dividan, podamos aplicar la tendencia y se vuelvan 0. Como están multiplicando a los otros factores, pues todo es 0. Así que lo único que nos queda es 6x quinta. En resumen, derivada de x cuadrada, 2x. Derivada de x cúbica, 3x cuadrada. Derivada de x cuarta, 4x cúbica. Derivada de x quinta, 5x cuarta. Derivada de x sexta, 6x quinta. Por lo tanto, muchachos, derivada de x séptima, 7x sexta. Derivada de x octava, pues sí, a lo mejor ya lo descubrieron, 8x séptima. Entonces, muchachos, podemos establecer otra regla de derivación. Si y es igual a x a la m, en la derivada, m pasa como coeficiente y le restamos 1 como exponente. Se puede expresar también con esta otra notación o con la notación de Leibniz. Retomando las reglas anteriores, la derivada de una constante por x es c. Pero la derivada de una constante que multiplica una variable distinta de x se obtiene de manera similar. Es decir, debe derivarse la variable al igual que cuando se deriva x. Recuerden que la derivada de x es 1 y es lo que hacemos cuando está multiplicando a c. Entonces, si la variable es distinta, bueno, pues tendremos que derivarla y luego se multiplica por c. Como vemos a continuación. C por la derivada de u. Aquí está escrita de otra forma y aquí está escrita de otra forma. Esta será otra regla de derivación. Si u es igual a x a la m, bueno, pues la derivada de u será como la fórmula que está en la parte superior. El exponente multiplicado por x y restándole 1 en el exponente. Veamos este ejemplo. Y es igual a 5x cúbica. U, en este caso, es x cúbica. Si derivamos x cúbica, bueno, pues ya vimos que es 3x cuadrada su derivada. Y c es 5. Entonces la derivada de la fórmula que acabamos de revisar es c por la derivada de u. Entonces hay que multiplicar 5, que es la constante, por 3x cuadrada, que es la derivada de u. El resultado es 15x cuadrada. Otro ejemplo, 6x quinta. 6 es la constante, u es x quinta. Si derivamos x quinta, bueno, ya sabemos que será 5x cuarta. Aplicamos la fórmula. 6 por 5x cuarta, 30x cuarta.
Cuando se desea obtener la derivada de una función polinómica, cada término se deriva por separado según le corresponda ser derivado. Entonces, si tenemos una función como una suma de varios términos, que no son semejantes, pues, bueno, pues la derivada de esa función será la suma de cada derivada. Es decir, cada término se derivará y ese será el resultado de la derivada de la función al final. Esta es otra forma de expresarlo y esta es otra forma de expresarlo, con la notación de Leibniz. Cada función se deriva por separado. Cada expresión, cada término de la función se deriva por separado. Veamos este ejemplo. 10 menos 4x menos 3x cúbica. Pensemos en u, en el primer término como u, y es 10. Chicos, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, u' es 0. Vámonos con b. 4x. Recuerden, derivada de c por x es igual a c. Como aquí c es 4 y la derivada de x es 1, para recordar nada más, pues el resultado de la derivada de b es 4. Vamos, w, 3x cúbica. Acabamos de ver la regla de c por u, y esto es igual a c por derivar u. Entonces c es 3, ¿verdad? Y en este caso u es x a la m. Procederemos derivando m, x a la m como m por x a la m menos 1. Es decir, el 3 pasará como coeficiente, ¿verdad? Y en el exponente le restamos 1. En el resultado final tendremos 0 menos 4 menos 3 por 3, 9x cuadrada. Pues este es a grandes rasgos, muchachos, el proceso de derivación de funciones polinómicas. ¿Dudas? Por favor, coméntenlas.